Un saludo, buenos amigos. Varios de ustedes me habían pedido algo de lingüística y este video, si todo va según mis planes, va a ser el primero en una serie de videos precisamente sobre ese tema. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo funciona? Lo que les voy a presentar va de acuerdo con una teoría que se llama la gramática cognitiva, pero no quiero presentarlo nada más como una explicación de la teoría, sino más bien una explicación del lenguaje. Y ustedes juzguen si les es útil para ustedes también ver el lenguaje de esta forma. ¿Concuerda con lo que ven en la realidad? Espero que sí les sea de ayuda, porque a mí me ha sido de ayuda. Por eso se lo presento con mucho gusto. Bueno, el primer punto es que en el corazón o en el centro de lo que es el lenguaje está lo que podemos llamar símbolos. Y la raza humana es notable por su habilidad y destreza en utilizar estos símbolos, mucho más que cualquier otro tipo de animal. No niego que los animales tengan algunas cosas que lleguen un poquito cerca de lo que es el lenguaje, pero no es lo mismo. El caso prototípico, obviamente, del lenguaje es el lenguaje hablado. Y muchas veces voy a estar hablando de el que habla y el que oye, pero pueden entender que mucho de lo que digo es cierto del que emite un mensaje y el que recibe el mensaje. Y la señal, en el caso del lenguaje hablado, es un sonido que el que habla produce y el que oye recibe. Pero hay otros sistemas también que funcionan, como por ejemplo la escritura. Si yo escribo algo en un papel, yo estoy controlando qué cosa va en el papel y el que lee está viendo lo que yo emití y así nos comunicamos. Entonces, el símbolo es la asociación de un significante, que es algo que yo como hablante controlo y tú como oyente percibes. Hay una asociación en mi mente entre esta señal y cierta clase de pensamientos o sentimientos o eventos cognitivos. Lo interesante es para que nosotros nos comuniquemos es necesario que en tu mente también existe una conexión, una asociación. Casi igual. No va a ser exactamente igual, pero tú también vas a tener este sonido, esta señal que tú recibes va a estar conectada en tu mente con un pensamiento muy semejante a lo que yo tengo en mi mente. O si no, no vamos a podernos comunicar. Estaremos hablando dos lenguas diferentes en ese punto. Diferentes cosas pueden variar, por supuesto. Normalmente es una persona nada más que habla a la vez y puede ser un grupo de personas que escuchan, pero también puede ser una sola persona que escucha. Y cuando hablo del oyente, pueden entender que puede ser un grupo. Es menos probable que estén hablando un grupo en unísono perfecto. A veces una persona habla como representante de otro grupo y podemos decir, bueno, el grupo entero está responsable por lo que se dijo, pero normalmente ellos no pronuncian todo junto. Vamos a estar hablando entonces de los símbolos como estructuras cognitivas bipolares. Tienen dos polos, un polo significante y un polo significado. Aquí pueden ver un dibujo que explica eso. Pueden ver que el hablante tiene en su mente alguna idea, alguna estructura cognitiva. Esa estructura está conectada por asociación con una secuencia de movimientos del cuerpo que producen una señal. La señal pasa por vibraciones en el aire al oído del oyente, del que recibe el mensaje, y ahí despierta también un conjunto de estructuras cognitivas que están ligadas a cómo se pronuncia y cómo se oye cuando se pronuncia de cierta forma. Y esa es la estructura fonológica en mente del oyente. Esa estructura fonológica está conectada, otra vez por asociación, con la estructura cognitiva que se quiso comunicar. Entonces, algunos términos. Como digo, vamos a hablar a veces del hablante y del oyente como prototipos, como representantes de un grupo de conceptos. En este caso, el hablante también en muchos aspectos va a ser la misma cosa si es uno que escribe, si es uno que
toca la mano, si es uno que hace señas. Hay diferentes clases de señales, pero el que emite esas señales, vamos a llamarle el hablante. Y el que recibe el mensaje, en cualquier forma que venga, vamos a decirle el oyente. Ese vínculo entre el significado y el significante, vamos a llamar el vínculo simbolizante. Y es en algún sentido lo más central de la lingüística. Porque tú puedes tener en tu mente algún pensamiento, pero no es un significado hasta que lo ligas con un significante. Y puedes hacer ruidos o puedes hacer gestos o lo que sea, pero no es un significante hasta que esté ligado con algún significado. Entonces es esa liga, esa conexión entre significado y significante que constituye un símbolo. Y el conjunto entonces de un significado, un significante y el vínculo entre los dos es un símbolo. Ahora hay un símbolo en mente del hablante y tiene que estar un símbolo casi idéntico en mente del oyente para que haya buena comunicación. Ese es el cuadro normal para hablar. Vamos a llamarlo la situación del habla. Un punto importante que este dibujo enfatiza, aunque tienen que ser muy semejantes, no son la misma cosa. El símbolo que está en mente del hablante y el símbolo que está en mente del oyente pueden y suelen diferir un poco, y esto llega a ser importante. No hay contacto directo entre una mente y la otra mente, es nada más a través de la señal que hay esta comunicación. Y esto también es importante notar. Otro punto es que la señal no lleva consigo el significado. No es como que cada palabra es una mula y encima de la mula viene la carga que es el significado y luego se descarga en mente del oyente. No es eso. Esa idea que muchas veces, muchos hablamos del lenguaje como si tuviera ese carácter, es una forma figurativa de ver el lenguaje. Y vamos a referirnos a eso como la figura de la recua de mulas. No es del todo malo, pero voy a decirles de una vez, tengan cuidado con esta metáfora. Puede desviarnos de lo que creo que es la realidad. Este concepto de la recua de mulas es una variante de otra metáfora muy prevalente en la lingüística y en el habla de las personas acerca de las lenguas. Y esa metáfora vamos a llamar la metáfora del contenedor. La idea es que las formas lingüísticas contienen el significado y son como cajas y adentro tienen el significado. Bueno, es una figura que tiene sus buenos puntos, pero tengan cuidado con ese también. Los significados residen en las mentes del hablante y del oyente. No están independientes del hablante y oyente. No están ligados independientemente con diferentes palabras. He enfatizado que el significado está en mente de hablante y oyente, el significante también. Fonología no trata solo de la señal que se produce, pero cómo es que se produce, cuáles son las rutinas cognitivas que mueven los músculos en cierta forma y producen el sonido. Cuando llega la señal a oídos del oyente, son rutinas cognitivas que le permiten analizar, percibir, decidir qué cosa es lo que estaba pronunciando la otra persona. Y esa parte de la fonología también es cognitiva. Entonces, cuando estamos analizando el lenguaje, estamos hablando la cognición, la forma en que nuestra mente, nuestro sistema nervioso, nuestros músculos, todo el cuerpo está involucrado en producir y en recibir las señales. Y luego hay la conexión de estas estructuras fonológicas que tenemos en nuestra mente con los significados. Aquí viene otro dibujo y aquí vamos a representar el caso de unos hablantes del Mije. Ellos tienen ideas un poquito diferentes en lo que es el caso más prototípico o más prominente de la palabra taj. Cada uno conoce y acepta la posibilidad que la otra persona tiene prominente. Pero no es lo mismo en la mente de las dos personas. Uno piensa en una clase de habitación o casa y el otro piensa en otra clase.
Y cuando dice tak, uno está pensando una cosa y la otra persona está pensando otra cosa. Sin embargo, pueden ver que estos significados son muy semejantes y por eso la comunicación es exitosa. Además de las diferencias de los significados, hay diferencias en los sonidos. Para el hablante, cuando pronuncia la palabra tak, tiene la lengua un poquito más avanzada que lo que es normal para el oyente. Y el oyente está acostumbrado, para él es más normal el sonido un poquito diferente que se pronuncia cuando la lengua está un poquito más para atrás. Entonces, las estructuras fonológicas no son exactamente lo mismo. Pero otra vez, es una diferencia muy chiquita. Nada más por una ñinga están diferenciándose y son suficientemente semejantes que la comunicación es exitosa. Aunque este lo pronunció tak y el otro escuchó tak, el significado que se provocó o que se despertó en la mente de los dos es lo suficiente semejante para que podamos decir sí, funcionó. Entonces, para repetir, los significados y los significantes, las estructuras semánticas y las estructuras fonológicas o gráficas o lo que sea, pero son cognitivas en su naturaleza. La señal sí es diferente. La señal está fuera del cuerpo y de la cognición de los dos y se puede examinar y se puede aprender mucho, pero es el producto de la cognición del hablante y produce su efecto en la cognición del oyente. Y así es que funciona el sistema. Ahora, ¿qué pasaría si fueran hablantes de otra lengua que estuvieran escuchando o hablando? Supongamos que tenemos el mismo hablante mije y que diga tak. ¿Y en español qué vamos a pensar? Pues yo no sé. Quedamos pensando, pues yo no sé qué quiere decir eso. ¿Qué tal si fuera un hablante del inglés? Pues a lo mejor pensaría que es la palabra tuck, que es muy semejante. ¿Eso sería un avance sobre la situación del español hablante? No, al contrario, es peor. Porque en vez de no saber qué cosa es y saber que no se sabe, uno podría pensar, yo sí sé de qué se trata. Pero tuck quiere decir meter algo, plegar o bien meter algo entre dos superficies planas. Entonces sería un estorbo activo para la comprensión. Pues así es, si uno no habla la lengua de la persona que habla, no va a entender. Porque no tiene en su mente las mismas conexiones entre las estructuras fonológicas, significantes y los significados, las estructuras semánticas. Bueno, hablemos un poco acerca de este vínculo simbolizante que hemos dicho que está en el corazón de lo que es el lenguaje. ¿Cuál es su naturaleza? Voy a sugerir que es en esencia una asociación. Y veremos en el futuro, cuando hablemos más de las asociaciones en general, que una asociación suele nacer cuando coocurren dos conceptos, cuando dos conceptos ocurren simultáneamente o secuencialmente en la mente. Entonces, cuando piensas en uno de los conceptos, va a traer a la mente el otro concepto y viceversa. Si tienes en mente el concepto de un edificio en el que la gente vive, pues es muy probable que despierte también en tu mente la estructura fonológica casa. Y si oyes el sonido casa, es casi predecible que nazca en tu mente el concepto de un edificio donde la gente vive. Bueno, uno de los fundadores de la lingüística moderna es el suizo Ferdinand de Saussure. Y Saussure enfatizaba lo que él llamaba la arbitrariedad del vínculo simbolizante. Estaba hablando del hecho de que tú no puedes predecir cuáles dos cosas se van a juntar con esta clase de asociación. Y tiene mucha razón. O sea, en español, cuando piensas de un edificio, una casa donde gente vive, pues piensas en la palabra casa. Pero si es en alemán, vas a pensar en la palabra house. Y si es francés, vas a pensar en maison, probablemente. Y si es griego, vas a pensar oikos. Y si es náhuatl, vas a pensar cali. Y si es quechua, vas a pensar huasi. Y si es zapoteca, vas a pensar ligi. Y así va. Cada lengua conecta diferentes cosas con este vínculo simbolizante. Sin embargo, yo voy a sugerir, vamos a sustituir por este concepto de arbitrariedad el concepto de convencionalidad.
Porque arbitrariedad tiene una implicación que no me parece que es correcta. Lo arbitrario, según las definiciones estándar, es lo que ocurre sin apoyo de ninguna razón, que es casi al azar. Y puede ser que uno vea estos ejemplos y diga, sí, es al azar. Nada más uno escoge al azar de entre los sonidos que se permiten en una lengua. Sin embargo, en algunos casos sí hay algo de razón. Por ejemplo, la letra que marca el sonido nasal bilabial en español se llama M, porque esa M es el sonido de M. ¿Eso es arbitrario que se llame M y no N o T o K? No, es más bien motivado por el paralelismo. Así que esto no es sin razón, esto no es arbitrario. Ahora sí, no es predecible tampoco, porque en otras lenguas, en inglés es M, no es M. En griego era mu, en hebreo era mem. No es lo mismo, pero sí hace la misma función y es razonable por la misma razón. Ahora, esta clase de razonabilidad del vínculo entre un significante y un significado se llama muy específicamente onomatopeya, cuando el significado es un sonido y el significante incorpora ese mismo sonido o un sonido muy semejante. Pero es un ejemplo de algo más general que vamos a llamar iconicidad. Este es un término que quiero que aprendan porque va a ser importante. La estructura fonológica es un icono, o es un reflejo, o es un paralelo al significado. Y esto motiva que se escoja esa estructura fonológica para representar ese significado. Y son muchas clases. Un ejemplo que me gusta a mí del inglés es una secuencia de palabras que tienen que ver con un tintineo o un repicar o algo así. Oigan este sonido. Ese sonido se llama clink en inglés. Clink. Ahora oigan este sonido. Ese sonido es clank. Ahora oigan otro sonido. Eso es clang, que se difiere de clank, en que no se corta. Y hay otras palabras en la misma serie. Hay una que es clunk, que es más o menos ese sonido. Y hay otro que es clonk, que es más o menos así. Es el sonido de una madera más hueca, es clonk. Todos estos también son onomatopéyicos en algún sentido o son icónicos en algún sentido. Y son relacionados. El cambio de la vocal va en paralelo con el cambio del sonido que está designada. Ahora es interesante ver que esto tampoco no nos permite predecir. No es que en toda lengua donde haya una palabra que tenga esas formas tendrá que tener ese significado. No. Otra cosa, la diferencia entre clang y clank es interesante porque el cortar con la K va en paralelo con el cortar del sonido. Entonces, ¿por qué es que clink no tiene una forma cling, que quiere decir un tintineo que resuena más tiempo? Y en alemán resulta que sí está. Yo me acuerdo de que los niños coristas de Viena en una grabación tenían un villancico navideño que iba más o menos así. Kling, glöckchen, klingelingeling, kling, glöckchen, kling. Y quiere decir, pues, tintinean campanitas, tintinean, pero es un tintineo más resonante que el clink, es cling. Bueno, pero no está en inglés. En inglés más bien cling quiere decir aferrarse a algo o agarrarlo fuertemente y no soltarlo. Y clunk tenemos, pero no tenemos clung, y otra vez clung es el tiempo pasado de ese mismo verbo de agarrar. No está fuera de razón lo que se escogió, pero tampoco es predecible. Eso es lo importante. Ahora, yo sugerí que en vez de decir que esto es arbitrario, digamos que es convencional. Ahora, ¿qué es la convención? Voy a definir la convención como un hábito comunal. Un hábito que es compartido y compartido por todo un grupo y todo el grupo sabe que los demás lo tienen. Cuando lleguemos a definir lo que es una lengua, voy a decir que una lengua es un sistema convencional o un sistema hecho de convenciones.
Y todas las estructuras lingüísticas son convencionales. Los significados, los significantes y los vínculos entre los dos, todos son convencionales. Ahora, la convención quiere decir que gente ha establecido un hábito. ¿Son razonables los hábitos de la gente? No siempre. ¿Carecen de toda razón? Tampoco. O sea, cuando decimos que algo es convencional, no estamos diciendo que es arbitrario. Estamos diciendo que no requiere de razón para establecerse, pero no estamos negando que tenga razón. Y para mí eso es una diferencia muy importante y por eso no me gusta la palabra arbitrario. Porque yo encuentro en el lenguaje muchísimas cosas que no son predecibles y no son necesarios y no son razonables en ese sentido, pero sí son razonables. La gente ha escogido establecerlos en su habla y muchas veces tenían razones por hacerlo. No son nada más los paralelismos entre el significante y el significado que pueden motivar que se establezca una conexión entre los dos. Son muchas otras clases y no vamos a entrar ahorita en cuáles puedan ser esas conexiones naturales, aunque no sean icónicas. Pero la iconicidad sí quiero que aprendan que es paralelismo del significante con el significado y eso motiva entonces que se establezca la conexión entre los dos y que puede haber otras clases de conexiones motivadas. Entonces no vamos a decir que los vínculos simbólicos sean arbitrarios, más bien vamos a tener un cuadro así como esto. Todos los vínculos simbolizantes son asociaciones mentales, y eso quiere decir cognitivas, que son convencionales, adoptados por un grupo como un hábito que ellos comparten. Y es una conexión entonces entre un significante y un significado, y eso es el vínculo simbolizante. Pero hay subcasos de ese vínculo, y uno de los subcasos sí es un vínculo simbolizante que podríamos decir arbitrario. No tiene razón por establecerse, o por lo menos nosotros no vemos cuál sea la razón por establecerlo. Está bien, no necesita razón para establecerse, eso es importante. Pero también hay vínculos simbolizantes que son motivados, que sí tienen alguna motivación, alguna razón por su existencia. Y un grupo importante de esos sí son los icónicos. Entre los icónicos están los onomatopéyicos, los que hacen su propio nombre, que designan un sonido y contienen un paralelo, o un cuadro, un icono, una foto de ese sonido que significan. Pero también pueden ser otras clases de vínculos simbolizantes motivados. Entonces, estamos afirmando que la convencionalidad es suficiente explicación para la existencia de cualquier estructura, cualquier regla, cualquier vinculación en el lenguaje. Al fin y al cabo, si preguntas a un hablante y dices ¿por qué? Y el hablante dice, pues nada más porque así es, así lo hacemos. Esa es suficiente razón. Si hay alguna razón además de eso, pues es nada más cremita encima de los tacos. Y sorprendentemente suele haber cremita. Bueno, repasemos rápidamente. Para comunicar, hablante y oyente tienen que compartir significado y significante. Tienen que saber el concepto que se va a comunicar, tienen que saber formar y reconocer el sonido u otra señal que se va a producir. Y necesitan tener la conexión también compartido entre ellos. Los dos tienen que saber que este concepto se liga con este significante. Tienen que ser bastante semejantes, pero no tienen que ser exactamente semejantes y muchas veces sí va a haber alguna diferencia ligera. Cuando decimos que tienen que compartirlo, estamos hablando de la convencionalidad. Y hemos dicho que la convencionalidad siempre es el compartir un hábito o una manera de actuar entre todo un grupo. El vínculo simbolizante en particular es una asociación entre significado y significante convencional. No es arbitrario, porque arbitrario querría decir no tiene razón, no hay ninguna razón por que se establezca. Y muchas veces sí hay alguna razón por qué se establece, pero no necesita haber una razón por qué se establezca. Y todo lo que es el lenguaje comparte ese carácter con el vínculo simbolizante.
se establece por el uso como común entre un grupo y el hecho de que se ha establecido es suficiente para justificar su existencia. Si tú ves alguna razón o alguna lógica, alguna motivación porque exista, pues eso es la crema en los tacos, pero no necesita estar. Y todas las explicaciones que podemos dar del lenguaje van a tener ese carácter. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto va directamente en contra de lo que algunos han opinado que es necesario para que se haga ciencia. Y si la lingüística es la ciencia del lenguaje, esto va a oírse muy raro para ellos. De eso vamos a hablar en el próximo video. Para los de ustedes que verdaderamente quieren aprender esto, y supongo que si aguantaron hasta ahora, pues es muy probable que sí quieren aprender. Tengo unas sugerencias. La primera sugerencia, vayan aquí al sitio señalado y busquen ahí el libro sobre la gramática cognitiva. Esto que he presentado es la primera parte del primer capítulo. Bájenlo y léanlo y puede ser que les ayude eso. Luego, ver esta lista. ¿Reconocen todos los términos que están aquí? Si los reconocen y los entienden, pues ya han captado gran parte de lo que quería enseñarles en este video. Y luego vean este ejercicio, metan los números de las palabras de la lista en los lugares dejados vacíos aquí, contesten todas las preguntas y ahora vean, aquí está la clave, pueden checar si tenían razón en lo que hicieron y si hicieron bien en el examen, pues les felicito. Y una última sugerencia, si pueden buscar otra persona que tiene interés y si puede leer el libro o repasar la lista o ver el video juntos y discutirlo, esa es la forma de hacerlo convencional entre los 2 o 3 de ustedes. Y les digo que lo que ya es convencionalizado, que se ha establecido por el uso como común entre un grupo, es más fácil de recordar. Así que es una buena manera de aprender. Bueno, me despido de ustedes. Espero que esto les haya sido de ayuda.